Estamos en contacto ya con Osmar Sergio Domínguez. Él es abogado de Andrés Jarolaski, la víctima. En aquel momento tenía 30 años, este joven, y que ahora ha recibido esta noticia de la justicia, pero que en primera instancia incluso le había sido desfavorable. Doctor, buenas tardes, gracias por este contacto con nosotros. Buenas tardes. Cuéntenos entonces qué ocurrió, porque yo dije que su cliente fue asaltado y agredido varias cuadras de lejanía de la entidad bancaria. ¿Qué había ocurrido? ¿Cuánto dinero había retirado de la entidad? ¿Y por qué se cree, y ahora la justicia le da la razón, que dentro del banco o la entidad bancaria tuvo algo que ver con el robo? Exactamente. Bueno, Andrés Jarolaski, que mi cliente, fue a hacer una operación bancaria a su banco. Él era cliente del Banco Francés, sucursal Palermo. Fue en su momento, hizo un retiro de caja de 5.000 pesos, estamos hablando del año 2009. Sí. De allí, con su vehículo y con un custodio, se fueron hacia su empresa, que queda en Chacarita, unas 20 cuadras de la entidad, y ahí fueron sorprendidos por una banda que iba en moto, y que bueno, lo interceptaron, y con arma de fuego le exigieron la entrega de los 5.000 pesos. Y bueno, textualmente le dijeron: dame las 5 lucas que sacaste del banco. O sea que los delincuentes tenían la información exacta de lo que él había retirado y evidentemente lo siguieron. Exactamente, bueno, y después, bueno, la investigación determinó de que una banda en los cuales había un marcador, alguien que participó dentro del banco, fue quien lo había identificado y después pasado el dato a sus cómplices para que siguieran con el crimen, digamos. ¿Qué pasó en ese abordaje de los delincuentes? Porque yo dije que además su cliente recibió lesiones irreversibles. Mi cliente iba acompañado de un custodio, entonces se produce un intercambio de disparos entre los delincuentes y el custodio, y mi cliente Andrés Jarolaski resulta gravísimamente herido con un disparo en su rostro, lo que termina dando por resultado la pérdida de la visión del ojo. Pierde el órgano directamente, ¿no? Una lesión muy grave. Perdió el ojo. ¿La justicia tuvo en cuenta esta situación, esta lesión, a la hora de dar este fallo? Sí, exactamente, digamos. Por ese daño es que se le otorga la indemnización. Acá lo importante es que, bueno, se determinó de que el banco falló en su medida de seguridad para cuidar al cliente dentro de la sucursal, donde hubo una persona que ingresó a la entidad, no hizo ninguna operación bancaria y se retira, digamos. El banco, digamos, con total indiferencia por lo que suceda de la caja hacia delante, o sea, hacia el lado de los clientes, no impidió que el crimen, que termina con el disparo en el rostro de Jarolaski, comenzara dentro de la entidad. Y por eso que ahora la justicia civil la ordena resarcir una indemnización para compensar, entre comillas, el daño que le ocasionaron. Claro, que obviamente no se compensa con dinero, ¿que es cuánto exactamente? Son 675.000 pesos, con interés estamos cerca de los 2 millones de pesos. Y yo decía que en primera instancia no había recibido un revés su cliente. Cuéntenos qué había pasado. Exactamente, sí. El juez Maximiliano Caya, en el fallo de primera instancia, expresó en su dictamen que, bueno, si bien era cierto de que el banco había fallado en la medida de seguridad que le impone la ley de defensa del consumidor para sus clientes, eso no era suficiente como para responsabilizarlo civilmente por el episodio. Pero sin embargo, bueno, la Cámara apelamos, y la Cámara Civil, en un fallo dividido, entendió que esas fallas fueron determinantes para que comenzara el episodio, que termina finalmente con el daño grave que recibe. ¿Este caso tiene similitudes con el caso Píparo? Prácticamente son idénticos, porque digamos, es una banda integrada por 3 personas, un marcador, un sacador y un chofer. ¿Sí? El marcador marca a la víctima, le pasa la información a los otros 2 y no participa del siguiente hecho, digamos. Esto es una modalidad que se repitió
durante muchísimo tiempo, sobre todo hasta que se impuso la ley de seguridad bancaria y las mamparas hoy le pusieron un límite a esta modalidad. Pero bueno, le pasa el dato, entonces bueno, la persona lleva 5.000 pesos, van en tal auto, lo siguen y cuando tienen la oportunidad se bajan del auto, lo interceptan. Esa era la modalidad y fue, digamos, un episodio de características idénticas con el de Píparo. Su cliente había retirado por ventanilla, es un detalle porque hoy por hoy es un monto que de pronto se saca del cajero automático, pero en aquel momento... En ese momento era un monto más significativo, ¿no? Estamos hablando del 2009, 5.000 pesos, y lo retiró por ventanilla, exactamente. Esa fue la modalidad. Y ocurrió hace 8 años, o sea que todo ese hace tiempo... 8 años. Sí, algo importante fue el trabajo de la investigación del comisario Carlos Granda, que en ese momento tomó intervención en el caso. Sí, que bueno, la forma, porque el episodio sucede, la banda se va y a partir de ahí empieza la investigación. A través de buscar los módulos de teléfonos que vía Nextel coincidían en haber tenido vínculo en la zona del banco y en la zona de la empresa donde se produce el episodio final, empiezan a rastrear esos teléfonos. A las horas ven que ven movimiento en esos celulares en la zona del hospital de Seiza. Uno de los participantes de los delincuentes había resultado baleado, buscan algún baleado en el hospital, a partir de ahí ese baleado, la descripción de ese baleado que tenía esta persona coincidía con la descripción del delincuente a través de lo que había descrito el identikit que había descrito el custodio, y bueno, finalmente empieza a esclarecerse el hecho, que termina totalmente esclarecido. O sea que hubo detenidos. En realidad hubo 3 identificados, hubo un juicio oral, un solo detenido, que fue el autor de los disparos, de apellido Chávez, fue condenado a 9 años, y hasta el 2015 el resto de la banda, el conductor de la moto que resultó herido, y el marcador dentro del banco de apellido Pasarelli, continuaban prófugos. ¿Y el marcador era un empleado del banco? No. Era un integrante de la Digamos banca. Que la entidad... Alguien que ingresó a la entidad bancaria, no hizo ninguna operación, se sentó, observó, y cuando, bueno, ya tenía identificada a la presa, salió del banco y dio la información a la Me quedé pensando en los plazos, en los tiempos, porque usted habla de 9 años de detención, no sé si está todavía detenido o a lo mejor pudo verse beneficiado con alguna salida transitoria, pero digo, 8 años le llevó a su cliente que de alguna manera se haga justicia con su caso, casi lo mismo del periodo de detención de su agresor, o casi el agresor sale antes de que él sea resarcido, ¿no? Sí, exactamente. El agresor tuvo menos tiempo en prisión a lo que mi cliente, y el proceso civil demandó en el fuero civil ordinario tener una sentencia condenatoria definitiva. La última, ¿cómo usted juzga o caracteriza este fallo con respecto a otros o con respecto a este tipo de situaciones que se han dado a innumerable cantidad de personas, ¿no? Ser asaltadas después que deja una entidad bancaria, y sobre todo que ocurrió a varias cuadras de lejanía? Creo que es un fallo ejemplar, es un fallo justo. Creo que si hubiera habido este tipo de fallos con anterioridad, los bancos nos hubieran cuidado más a todos para no ser posibles víctimas de este tipo de delincuentes, ¿no? Porque son una cantidad enorme de gente que trabaja con los bancos, que retira dinero. Creo que hace un par de días hubo un episodio en la zona sur del Gran Buenos Aires, y creo que los bancos tienen que estar obligados a tener la misma seguridad que ellos tienen para con el tesoro, para con sus bienes, con los clientes que ingresan a la sucursal, y no impedir de que sean marcados para
un atraco posterior. Correctísimo. Gracias, doctor Domínguez. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego.